Saludos, bienvenidos a Atomos e Bits. Comienza esta semana para traeros la última información relacionada con la ciencia, la tecnología y la innovación y todas esas maravillas que levantamos la vista y nos encontramos a nuestro alcance. A veces los entendemos, a veces no, pero siempre estamos intentando comprender cómo funciona este mundo. Lo hacemos con la ayuda de Lenovo, que es nuestro compañero de viaje, y estoy mirando yo en su web precisamente ahora, en lenovo.com, porque es que tienen un apartado de ofertas de primavera que es muy interesante, porque tú colocas lo que quieras. Por ejemplo, ¿quieres un ordenador de sobremesa? Pues nada, pinchas en el icono. ¿Que te interesa un teléfono, monitor, tabletas, por ejemplo? ¡Pum! Le doy a las tabletas. Y aquí te encuentras con las ofertas que tienen precisamente para primavera. Pues mira, por ejemplo, un IdeaPad Duet Chromebook Wi-Fi, como dicen en los USA, azul y gris por 332,10, usando el cupón electrónico de primavera. Aquí tenemos, por ejemplo, otro IdeaPad Duet 310 Graphite Grey con 503,20. Bueno, vamos a ver. Tenemos también otros elementos, como por ejemplo un Yoga Smart Tab 10 con Wi-Fi gris 269,10. Pero bueno, aquí tenemos un montón de ofertas. Y es solamente en tabletas. Espérate que nos vamos a poner a mirar en el resto de dispositivos que tienes a tu disposición y bueno, ya tú eliges ahí lo que más te interesa en lenovo.com, tecnología de leyenda. Bueno, todo esto para decir que Atomos y Bits arranca una semana más con el control de sonido de Marina Ruiz, con José Manuel Nieves, al que enseguida saludamos, y aquí en el micrófono saludos de Pedro Palomay. Don José Manuel, saludos cordiales. ¿Qué tal? ¿Cómo vas allí en el exilio, allí en el desierto del Gobi, donde te encuentras en este momento en tu interminable viaje por el planeta? Es que es un gran viajero, nuestro compañero. De desierto nada, estoy en un lugar envidiable, con un clima envidiable, un sol envidiable y todo envidiable. Vaya, ya me has destruido mi ilusión, que decía, está ahí pasándolo mal y tal, no sé qué, y está pasándolo mejor que nadie. Bueno, es igual, porque estés donde estés, tienes conexión directa con todos los científicos más vanguardistas de este mundo mundial y exactamente con uno de ellos al que sigues muy de cerca, que es Avi Loeb, que está siguiendo, analizando, desmenuzando, intentando comprender el paso de eso que entró y salió de nuestro sistema solar y todavía al día de hoy no sabemos lo que es, que se llama Oumuamua, que no sabemos si es una nave extraterrestre, que es un meteorito, es yo qué sé lo que es, una legaña del ojo de Dios que se ha perdido por ahí, va volando por el espacio. Bueno, Avi Loeb decía que era una nave extraterrestre, pero ahora parece que no, ¿no? Ha salido otro estudio más y tiene toda la pinta de ser bastante definitivo. Ha habido muchos estudios científicos con los datos que tenemos. Hay que tener en cuenta que en 2017, cuando Oumuamua pasó a través del sistema solar, primero lo captaron tarde los científicos. Es decir, ya se había aproximado a la Tierra y al Sol y lo pillaron cuando ya se estaba alejando. Con lo cual, solamente tuvieron menos de 2 semanas para poder seguirlo con los telescopios y obtener todos los datos posibles a medida que se alejaba a toda velocidad, ¿no? Bueno, pues con esos datos disponibles, que no hay más, porque después el objeto quedó fuera del alcance es muy pequeño, es un objeto pequeño que no tiene apenas cerca de 200 metros y es una roca, no una nave, una roca, y entonces es muy difícil de estudiar, sobre todo cuando se está alejando, ¿no? Bueno, pues con esos pocos datos sí se dieron cuenta de que este objeto era muy extraño. Al principio pensaban que era un cometa, pero no se comportaba como un cometa. ¿Por qué? Porque no sublimaba hielo, que es lo que hacen los cometas. Están hechos en su mayor parte o en una buena parte de hielo, y entonces a medida que se acercan al Sol, ese hielo se va sublimando, formando esa neblina alrededor y formando sobre todo esos chorros que nosotros vemos como la cola de un cometa. Bueno, pues este objeto no tenía nada de eso y por mucho que miraban, ni siquiera en pequeñas proporciones ni en pequeñas dosis, ¿no? Con lo cual no era un cometa. Y luego estaba el problema de su velocidad, de su extraña aceleración, que no encajaba absolutamente con nada de lo que hubiéramos visto dentro del sistema solar. Ha habido varios estudios, ya te digo, varios intentos para explicarlos, pero las explicaciones naturales
eran tan peregrinas que otros investigadores, como Avi Loeb, que es lo que has dicho hace un momento, pues llegaron a la conclusión de que estábamos probablemente frente a un artefacto artificial construido, es decir, una antigua nave probablemente ya fuera de uso, a la deriva, y que casualmente había pasado a través del sistema solar. Otra razón muy importante era la reflectividad de este objeto, que era muy superior a la de cualquier otro objeto, cometa o lo que fuera que hayamos detectado. Es decir, reflejaba la luz del sol, según decía Loeb, prácticamente como si estuviera hecho de metal, ¿no? Bueno, pues ahora en un nuevo intento por zanjar esta polémica, ¿no? Acaba de salir con todos los datos disponibles. Han pasado ya, fíjate, 4 años, pero en ciencia nunca hay que precipitarse, claro, porque al final las cosas llegan, ¿no? Y ha salido un nuevo estudio que, con un origen natural, sin necesidad de recurrir a la idea de que es una nave extraterrestre, consigue explicar todas esas rarezas de Oumuamua y todas esas anomalías que pensaron a Loeb y a otros llevaron a pensar que podía tratarse de una nave extraterrestre, ¿no? La conclusión, vamos a empezar por el final. La conclusión es que este Oumuamua estaba hecho ni más ni menos que de hielo de nitrógeno. Toma. Antes, hielo de nitrógeno sólido, una pieza sólida. Claro, antes había propuesto que podría estar hecho de hielo de hidrógeno. Pero claro, el hielo de hidrógeno es una cosa extremadamente rara y muy complicada de mantener, ¿no? Por eso lo decía, eso era imposible. Pero resulta que el hielo de nitrógeno, lo vemos, Plutón está cubierto de hielo de nitrógeno, y la luna Tritón de Neptuno también está cubierta de hielo de hielo de nitrógeno, de este extraño material. ¿Tiene este extraño material la reflectividad suficiente? Sí, sí que la tiene. De hecho, los investigadores se han dado cuenta de que la reflectividad de este hielo de nitrógeno podría ser suficiente incluso para pensar que Oumuamua era más pequeño de lo que habíamos pensado en un primer momento. Ten en cuenta que el tamaño, en un objeto tan pequeño y tan lejano, la forma en que refleja la luz del sol da muchos datos sobre el tamaño. Y si esta reflectividad del hielo de nitrógeno es mucho mayor de la que suponíamos, también es verdad que el objeto podría ser más pequeño y, por lo tanto, eso explicaría su aceleración. Explicaría esa aceleración anormal, ¿no? Porque el propio efecto cohete de ese hielo, sublimándose de una forma muy lenta, imperceptible para nuestros instrumentos, ya sería suficiente para explicar la aceleración. Bueno, ¿y cómo llegan a la conclusión de que es de hielo de nitrógeno, precisamente? Bueno, pues ellos partieron de la hipótesis de que Oumuamua podría estar hecho de algún tipo de hielo sólido, ¿vale? Algún tipo. Y entonces recurren, como hacen todos los científicos en todas las especialidades, a hacer simulaciones informáticas en todos los escenarios posibles, con todos los tipos de hielo posibles, para ver si hay alguno que coincida con los datos observados, con lo que hemos visto y lo que hemos aprendido de Oumuamua. Y date tú que todas las características coincidían exactamente con este hielo de nitrógeno, que además no es una entelequia como podría ser el hielo de hidrógeno, que es muy difícil de observar, inestable, un montón de cosas, ¿no? Sino que es algo que observamos en la realidad porque, como ya te digo, está allí, ¿no? Lo podemos ver en Plutón. Otra cosa, esa forma de puro o de cigarro que al principio se le atribuía, queda también totalmente descartada. Es como una especie de tortita aplanada. Tiene forma como de disco, ¿no? Oumuamua, no como una forma de puro. ¿Cuál es la hipótesis entonces? Pues que hay que tener en cuenta otra cosa. La velocidad de entrada, cuando Oumuamua entró en el sistema solar procedente del espacio interestelar, lo hizo más lentamente de lo que se esperaría. Esa relativa lentitud indica un límite de tiempo para que este objeto haya estado a la deriva, es decir, navegando por el espacio. Y ese límite de tiempo es inferior a los 1.000 millones de años, es decir, llevaría, dada su velocidad de entrada, menos de 1.000 millones de años navegando por el espacio hasta que entró en el sistema solar. ¿Qué hicieron, ya te digo, los investigadores? Pues probaron en las simulaciones con todos los tipos de hielo y se dieron cuenta
de que este hielo de nitrógeno explicaba todas y cada una de las irregularidades del objeto, ¿no? Incluida la de su forma. Según los científicos, entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la historia de Oumuamua? Bueno, pues sería un fragmento que se desprendió de un exoplutón, es decir, de un mundo similar a Plutón, lo que pasa que muy lejos, en otro sistema solar muy lejano, y que ha estado ese objeto viajando durante un largo tiempo, en todo caso menos de 1.000 millones de años, y esa forma aplanada que han visto que se ha comprobado que tienen sería causada por el desgaste progresivo de ese hielo que a medida que se iba derritiendo pues iba aplanando lo que quedaba. Es algo similar, dicen los investigadores, a lo que pasa con una pastilla de jabón que por el uso, con lo que la vas usando, al final se te queda lo que era una pastilla bien gordita y bien redondita y redondeada de jabón, pues al final se queda como en una lámina plana, ¿no? Bueno, pues un proceso similar habría sufrido este objeto que atravesó la Tierra. ¿Que eso nos desilusiona? No nos desilusiona porque, claro, es la primera vez, o sea, primero, no teníamos ni idea de que pudieran existir mundos parecidos a Plutón en otros sistemas solares. Y resulta que nos pasa un trozo de un mundo parecido a Plutón, de un sistema solar muy lejano, nos pasa al lado, atraviesa nuestro sistema solar, con lo cual nos brinda la posibilidad de estudiar el fragmento de un planeta lejanísimo que de ninguna otra manera habríamos podido estudiar, ¿no? Y eso nos brinda también una posibilidad maravillosa de hacer comparación entre un sistema solar muy lejano y al cual no tenemos acceso con el nuestro propio, ¿no? A partir de ahora también se podrán hacer otro tipo de estudios una vez encontrada una solución natural que encaja con todos los datos y que, por desgracia para Loeb, descarta prácticamente cualquier posibilidad porque de que sea una nave extraterrestre, ¿no? Habrá que escuchar qué es lo que dice Loeb, que seguro que está analizando este estudio con lupa para ver si tiene alguna inconsistencia, alguna incongruencia, y habrá que esperar a ver cuál es su respuesta. Pero me temo que esta vez la explicación podría ser la idea correcta sobre la naturaleza de Oumuamua, ¿no? Y poner punto y final a una polémica que dura ya 4 años, ¿no? Una polémica preciosa, pero que... Bueno, él siempre podrá decir que esa es una explicación natural, pero no descarta la otra, ¿no? En un momento dado, decirte que tampoco lo sabemos. Esa es la explicación posible, pero también no anula la otra en caso de... Ahí ya como científico, los científicos siempre es la explicación que suele ser la cierta, es la más probable, ¿no? Y aquí se aplica la navaja de Ockham, ¿no? Sí. Entre dos explicaciones, ¿qué es más probable? Que sea un fragmento de un planeta, claro, no se había demostrado qué tipo de cosa podría ser para explicar los detalles y las características observadas en el objeto. Pero ahora hemos encontrado una solución natural y entonces aplicas la navaja de Ockham, que es buscar la explicación más sencilla. ¿Y qué es más probable? ¿Que sea un fragmento de un planeta lejano que nos ha pasado cerca o que sea una nave extraterrestre encima sin pilotar? Es decir, una especie de naufragio interestelar de una antigua pieza de tecnología que casualmente ha pasado a través del Sol, a través del sistema solar. ¿Qué te parece más lógico pensar? Existiendo ya una explicación natural plausible, cosa que esa es la diferencia. Sí. Eso es lo que no existía hasta ahora, ¿no? Muy bien. Bueno, pues nada, seguís sin localizar nuestra presencia, cosa de la que me alegro, porque tenemos que seguir ocultos a vosotros por razones evidentes. Cambiemos de tema. Me parece muy bien. Cambiemos de tema, aunque sí. Oye, cuando quieras me das una vuelta en tu nave. Te puedo acercar a Raticulín, pero ahora cuando acabe la pandemia. Llevamos ya unos años de relación aquí, como para que me lleves a dar un garreo. Sí. Ahora, Júpiter, por lo menos. En cuanto nos inscribamos ahí en donde las parejas de hecho te llevo. Pero bueno, sin dejar el asunto del espacio y del universo universal, nos vamos a Marte, porque este tema también es súper interesante. Resulta que en Marte siempre hemos hablado de un planeta seco porque perdió su agua, se quedó sin la atmósfera y tal, pero ahora resulta que no, que parece ser que todo el agua pero está capturada dentro del propio Marte. ¿Cómo es eso? Es un estudio maravilloso y sorprendente.
Fíjate que la conclusión del estudio, han hecho un estudio, el enésimo estudio sobre el agua de Marte, pero también esta vez han dado en un clavo, ¿no? Lo han hecho de una manera que no se había hecho hasta ahora y los resultados son realmente sorprendentes. ¿Y qué son? Que en Marte sabemos que hay agua, pero no sabíamos cuánta, no sabíamos qué cantidad. Siempre se había pensado que Marte, que en el pasado remoto, hace 4.000 millones de años, tenía grandes lagos, tenía ríos, o sea, tenía agua suficiente, fíjate, según las estimaciones más precisas, como para cubrir todo Marte con agua, con una capa de agua de entre 100 metros y 1.500 metros, es decir, 1,5 kilómetros de profundidad. Eso es mucha agua. Había agua suficiente para eso, ¿no? Sí, eso es mucha agua, pero si tú lo ves, Marte es más pequeño que la Tierra, si juntas todo eso, toda esa agua resulta que es como la mitad del océano Atlántico. Que sigue siendo mucha agua, pero es decir, en la Tierra hay muchísima más agua, primero porque es más grande y porque el agua cubre las 2/3 del planeta, incluso en la actualidad, ¿no? Bueno, pues la idea más extendida y la idea general, dado el panorama de absoluta sequedad que hay en Marte, es que la mayor parte de ese agua se fue perdiendo. Marte tiene una atmósfera mucho más tenue, más delgadita y menos fuerte que la nuestra, y que esa atmósfera añadida a la menor gravedad del planeta, ya que es más pequeño y tiene menos gravedad, pues habría sido incapaz de retener ese agua, y ese agua, a lo largo de unos pocos cientos de millones de años, se habría ido fugando al espacio a través de la atmósfera, y la que podemos ver, la que hemos encontrado en la superficie, sería una pequeñísima parte de la que hubo. Bueno, pues este estudio nos dice que no, nos dice que hasta el 99%, entre el 40 y el 99, pero hasta el 99% de toda el agua que alguna vez tuvo Marte sigue estando en Marte. Lo que pasa es que está atrapada en formas, en cristales, en el interior de rocas y de minerales, justo debajo de la superficie, ¿vale? Es un proceso de captura de agua que el planeta se ha guardado hacia adentro, se ha guardado para sí. Ese proceso existe en la Tierra. Eso pasa en la Tierra. Lo que pasa es que la Tierra devuelve ese agua a la atmósfera a través, por ejemplo, a través de las erupciones volcánicas, por ejemplo, ¿vale? Toda ese agua vuelve a la atmósfera. Y esa, fíjate, esa puede ser la diferencia entre un planeta con agua que está árido, seco y polvoriento como es Marte, es decir, no hay un mecanismo ahora de volver a liberar ese agua para que ejerza sus efectos beneficiosos en la superficie, con lo cual tenemos ese desierto. Es la diferencia entre un mundo así y un mundo en el que la vida florece, en el que el agua corre por la superficie, que es el nuestro, porque toda esa agua que retiene la corteza, retiene las rocas, vuelve a salir liberada gracias a la acción de los volcanes. Eso es una importantísima diferencia entre Marte y nosotros. Pero bueno, ¿cómo han llegado a esta conclusión de que la mayor parte del agua marciana sigue estando en Marte? Atrapada, ya te digo, atrapada en el interior de las rocas, ¿no? Y sin posibilidad de salir de ahí. Bueno, pues lo han hecho midiendo la actual tasa de pérdida de agua. Eso lo hace, hay una nave de la NASA que se llama MAVEN, que mide exclusivamente eso, mide cuál es la tasa de pérdida de agua de Marte y es capaz de volver al pasado para ver cómo era esa tasa en momentos pasados. Y resulta que ni de broma esa tasa es suficiente como para dar cuenta de toda el agua que se supone que Marte tuvo en algún momento, ¿vale? Entonces, al hacer modelos informáticos y aplicar esas tasas de evaporación actuales y pasadas en la atmósfera del planeta, según los estudios atmosféricos del planeta, resulta que las cuentas no salen. Y para que salgan las cuentas y que esa tasa de evaporación actual sea exactamente la que vemos, la única explicación posible, la única implicación es que, ya te digo, entre el 40 y el 99% del agua que hubo siga estando ahí. Es decir, que no se haya evaporado como pensábamos al espacio. Lo cual es una noticia excelente porque eso significa que oculta en los cristales del interior de rocas a pocos centímetros bajo la superficie, pues tenemos una cantidad de agua que es equivalente a la mitad del océano Atlántico.
una reserva de agua enorme. Y eso, ya te digo, es muy buena noticia porque como es posible extraer ese agua y ese agua está repartida por todas las zonas del planeta, pues futuras misiones tendrán la oportunidad y tendrán la ocasión de extraer ese agua cuyas reservas son mucho más abundantes de lo que se pensaba hasta ahora. Fíjate que el agua más accesible, pues está claro, es la de los polos, ¿no? Porque se ve, Marte tiene polos y los polos son blancos porque son de hielo, porque están hechos de agua. Pero montar una colonia allí con las temperaturas de Marte y encima en zona polar, pues eso convertiría en un infierno la vida de cualquier colono, ¿no? Sí. Mucho más fácil hacerlo, o sea, las zonas que se están considerando más apropiadas para llevar seres humanos están cerca del Ecuador. Y esta noticia de que incluso en el Ecuador, en los minerales que hay justo bajo la superficie, podremos obtener la cantidad de agua que necesitamos, tanto para vivir como para fabricar combustible, que se hace a base de hidrógeno. Es decir, el agua significa recursos energéticos y recursos vitales, y para agricultura, para consumo, para humano, para fabricar combustible. Es decir, es vital, ¿no? Y bueno, pues esta noticia, al final, resulta que hay mucha más agua de la que pensábamos que había. Fíjate cómo ha cambiado esta visión a lo largo de los últimos 20 años, ¿no? Hace 20 años se buscaba alguna pista de algo de agua en Marte. O sea, que hubiera algo de agua. Sabíamos que había, en los polos había hielo concentrado, pero ¿dónde estaba el agua que tuvo Marte? Porque las huellas geológicas que hay sobre su superficie no engañan. Ahí hay deltas de ríos, ahí hay antiguos lagos clarísimos. Los minerales que hay allí en los lechos de esos antiguos lagos están diciendo a gritos que se formaron en el agua, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos una explicación. Este maravilloso estudio, que lo ha publicado la revista Science, puede ser la llave que nos transporte que Marte, por fin, ¿no? claro, que por fin haya acertado en una de las cuestiones fundamentales, ¿no? Que es esta, que es la de encontrar, la de estimar cuál podría ser la reserva de agua de Marte y darse cuenta de que no está concentrada en los polos, la que queda, y en algunos otros pocas zonas, sino que podría estar repartida por todo el planeta, con lo cual podemos posarnos donde queramos y perforar unos centímetros y extraer de los propios minerales el agua que necesitamos para nuestras colonias. Vámonos a Marte. Pero antes de irnos a Marte, vámonos a ver nuestros cacharritos de esta semana. Como siempre, con muy poquitos minutos a nuestra disposición, pero bueno, lo suficientes para hablar de estos cacharritos que nos traéis hoy y que tienen nombre de un grupo americano de música de los años 70. Poco, nada más y nada menos. Cuéntanos. Digamos que es la marca joven de Xiaomi, ¿no? De Xiaomi. Sí, de Xiaomi. Y son unos teléfonos que llevan desde 2018 y que en ese tiempo ya han vendido como cerca de 13-14 millones de unidades. Toma. Ahí Xiaomi pone todo lo mejor que tiene, aunque a los de poco no les gusta, a ellos les gusta ser independientes, no les gusta que les recuerden que son de Xiaomi. No, somos poco. Tenemos una tecnología propia, tenemos todo propio, vale, pero son una marca de Xiaomi. Bueno, pues acaban de lanzar el nuevo Poco F3, el nuevo Poco X3 Pro. ¿Y qué pasa? Pues que igual que sus padres Xiaomi, han conseguido meter una tecnología dentro de esos terminales que son de gama media, que tienen precio de gama media, pero que desde luego tienen características de gama premium, de gama alta. Y empezando por los procesadores. Es la primera vez, han utilizado, fíjate, en los dos terminales, han utilizado procesadores de la serie 8 de Qualcomm, los Dragon de la serie 8, que son los más potentes de todos, ¿no? Los que llevan los terminales de las gamas más altísimas de los teléfonos que cuestan 1.500 euros. Bueno, pues han conseguido meter procesadores de la serie 8, no el 880, que no el Snapdragon 888 que es el que lleva sí, el que lleva toda la gama alta de este año, pero sí el 870 y el 860, que son procesadores carísimos, que son procesadores potentísimos, mucho más potentes de los que meten en la gama media cualquier fabricante y por unos precios que en ningún caso superan los 400 euros de teléfono. O sea que eso es una barbaridad, ¿no?
Luego, evidentemente, lo han juntado con una pantalla que en el caso del F3 es excepcional, es una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas. Las dos pantallas, las de los dos teléfonos, tienen tasas de refresco de 120 Hz, que es una barbaridad. O sea, hay muchas teles en las casas que no tienen esa tasa de refresco que tiene la pantalla de este móvil, ¿no? Yeah. La tasa de refresco es lo que te permite que las escenas con movimientos muy rápidos, por ejemplo, los deportes, las carreras de coches o los videojuegos, pues en lugar de ver bandas de color que se mueven de un lado a otro, pues tienes definido al coche mientras pasa, absolutamente, porque va refrescando a un ritmo de una tasa de 120 Hz, siempre tienes la imagen enfocada, aunque se esté moviendo muy deprisa. Bueno, pues todas esas mejoras, todas esas cosas las incluyen estos terminales, ¿no? Baterías, tienen unas baterías, uno de 4.500 y pico amperios y el otro de miliamperios y el otro de 5.000 y pico, 5.160 miliamperios. Es decir, 2 días de uso y con un sistema de carga rápida de última generación de 33 vatios. ¿Qué eso qué quiere decir? Pues en la práctica significa que con el terminal a cero apenas tardas 50 minutos en ponerlo al 100% y que en 20 minutos tienes hasta casi un 50% de batería, ¿no? Son dos terminales que ya te digo que, y bueno, y te digo los precios, ¿no? Los más caros, que son los F3, ¿sí? Cuestan los precios son 249 y 399 euros. Sí. Que se dice pronto. Y los otros, los X3 Pro, que son más baratos, cuestan 300, 299 y menos y 249 euros. Yeah. Es que me estaba liando. 249 y 299. Y todos tienen ofertas de lanzamiento. Salen ahora, los primeros salen, los F3 salen ahora, el día 30 de marzo, y el 16 de abril salen los X3 Pro. Ok, pues lo apuntamos. Entonces, estos los poco. Y apuntamos también, os recordamos también la web de Lenovo.com, no solamente para conseguir ordenadores, para conseguir tabletas, para conseguir smartphones. También tenéis los dispositivos inteligentes como el Lenovo Smart Bulb, el Think Smart Hub 500 y el Think Smart View. Todo eso lo tenéis también en los dispositivos inteligentes de Lenovo, tecnología de leyenda, en Lenovo.com. José Manuel, gracias por habernos acompañado una semana más y por habernos ilustrado con tu sabiduría tecnológica, ingenieril, informática y demás. Nos vemos la semana que viene. Gracias a ti. Marina Ruiz se ha encargado del control de sonido. En nombre de la redacción, saludos de Pedro Pablo May. Hasta dentro de 7 días.